estamos en comunicación, decíamos, ahora sí, con Pablo Basel. Él es abogado representante de combatientes de Malvinas y es ex subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes. Y bueno, queríamos charlar un ratito con él para, bueno, justamente hoy en el aniversario del inicio de la Guerra de Malvinas, nos pueda contar un poquito toda su gran trabajo y su investigación y la cuestión actual en las causas, ¿no? Hola Pablo, ¿nos estás escuchando? Sí, perfectamente. Un gusto estar con vos, con el equipo y con la audiencia. Gracias por el llamado. No, Un gusto grande. Al contrario, Pablo, gracias a vos por estar aquí en el juego en que andamos en Radio Nacional Bahía Blanca. Y bueno, en este día tan importante, ¿no? Así que nos encanta y es un placer tener tu palabra en este programa. Pablo, bueno, yo te presentaba un poco como el abogado en las causas por delitos de lesa humanidad a los combatientes de Malvinas, pero vos tenés una trayectoria y tenés un recorrido en esto que ha sido fundamental para estas causas. ¿Querés contarle un poquitito a la audiencia, bueno, cómo se inició ese recorrido? Bueno, yo soy abogado correntino de la zona de Goya. Ahí empecé mis primeras tareas como abogado en cuestiones de derechos humanos que el medio daba, ¿no? El derecho de los niños. Empecé denunciando la venta de niños para tráfico internacional de niños que surgían desde Goya. Eso sirvió para que se cambiara la ley de adopciones, se creara el registro único de adoptantes y algunas otras cosas. Luego, cuando empiezan las leyes reparatorias, trabajé con las víctimas de la dictadura, preparándole toda la documentación necesaria para pedir su reparación. Lo hice absolutamente gratis, como una manera militante. Fui abogado de los combatientes de Malvinas de mi pueblo por cuestiones particulares, ¿no? Alguna necesidad, algún trámite que necesitaban. Siempre lo hice poniendo mi profesión al servicio de los combatientes. Luego fui secretario de Derechos Humanos de la provincia de Corrientes, donde hice este trabajo que por estos días cumple 15 años de recorrido judicial con los combatientes de Malvinas, originariamente correntinos, pero luego recorrí todo el país con ellos, y finalmente terminé trabajando en el Consejo de la Magistratura de la Nación como director de Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura. Tuve el honor de acompañar al doctor como en las tareas de derechos humanos que él llevó adelante en el Juzgado Federal de Bahía Blanca durante julio y diciembre del año 2015, una tarea que guardo profundamente en mi corazón por la magnitud del trabajo realizado. Y después colaboré con la tarea de la presidencia de la Cámara Federal de Casación Penal en la agilización de los juicios de lesa humanidad, las audiencias orales. Así que, pero desde siempre, al mismo tiempo, docente, educador, escribo cosas sobre problemáticas de la realidad en materia de derechos humanos, capacitaciones, charlas, seminarios de formación en materia de derechos humanos, y bueno, siempre estoy en esa temática, ¿no? Que a esta altura de mi vida es claramente un compromiso de vida. Solamente en la cuestión Malvinas investigué durante 2 años en Corrientes y hace 15 que vengo siendo parte de los que sostenemos los juicios por las torturas en Malvinas. Así que ahí nomás tengo 17 años de vida puestos en ese tema, ¿no? Pablo, ¿cómo estás? Victoria te saluda. Hola, Victoria. Te quería consultar cómo surgió esto de la causa por torturas y de delitos de lesa humanidad contra soldados en Malvinas. ¿Cuál fue el origen? ¿Cómo arrancaste vos? En agosto, el 8 de agosto del 2005, yo era secretario de Derechos Humanos de Corrientes, fui 4 años secretario. Organicé el estreno en Corrientes, el estreno nacional de la película Iluminados por el Fuego. Alquilé un cine, invité al enorme colectivo de combatientes correntinos, ¿no? Hay 1.800 soldados que fueron desde Corrientes a Malvinas, y bueno, en las escenas de la película aparece la tortura de un soldado argentino por parte de su jefe, ¿no? Y uno está acostumbrado, Hollywood mediante, a ver las tropelías que un ejército realiza a los enemigos o a otro ejército a la población civil dominante, ¿no? Pero pocas veces se ve la tortura aplicada a la propia tropa, ¿no? Entonces eso, imagínese, tan grave es el tema que las convenciones de Ginebra establecen que uno puede matar al soldado enemigo, porque ahí está en juego su vida, la de sus camaradas, la de su propio país, la de su pueblo, la de su nación. Pero
que usted reduce a un soldado enemigo, usted está en la obligación de cuidarlo, de atenderlo, de darle asistencia médica, de alimentarlo, de tratarlo con dignidad, y rige la prohibición absoluta de la tortura. Así que mucho más aún, la tortura está prohibida, la tortura a la propia tropa, ¿no? Nadie iba a imaginar la cabeza de muchos militares argentinos que se le ocurría torturar a su propia tropa. Entonces, en ese cine, luego me quedé impresionado por esa escena, empecé a preguntar, muchos me empezaron a contar y me dijeron la película es buena, pero se queda corta, y yo dije, bueno, ¿qué es corto? Y hice aquello de esa vieja canción popular de los 70 que decía que las cosas se cuentan solas, solo hay que saber mirar. Y empecé a preguntar, durante 2 años rompí el silencio de los combatientes de Malvinas sobre estos temas, ayudó muchísimo y generó el clima de escucha social necesaria para hablar el inicio de los juicios de lesa humanidad por ese momento, ¿no? El proceso de memoria, verdad y justicia, y a mí me parecía que esto tenía que alcanzar a los combatientes de Malvinas también. Yo empecé con 23 casos de soldados correntinos, 15 habían sido testigos de tortura, 5 fueron víctimas, y la causa además excedió el tema de las torturas, ¿no? Porque también denuncié la muerte de 2 soldados correntinos por hambre, o el asesinato de un soldado correntino que prestó servicio precisamente en Bahía Blanca y que tuvo, antes de ir a Malvinas, una pelea de guapos con un cabo y que se zanjó en el baño de la unidad y llevó la peor parte el cabo, ¿no? Entonces dijo, vamos a resolver esto en Malvinas, y entonces en Malvinas fraguó una situación de alerta y directamente disparó con su ametralladora contra este soldado de San Luis del Palmar, ¿no? Entonces, y por supuesto, una enorme cantidad de casos de soldados que perdieron el peso corporal durante 30 y el 40% del mismo durante los escasos días de la guerra, al mismo tiempo de amenaza, vejámenes, lesiones graves, ¿no? Después de estos temas, yo recorrí el país buscando nuevos casos, hablando, explicando la causa, y se han ido sumando cosas increíbles, como por ejemplo lo que el jueves presentó el fiscal federal de Río Grande, el doctor Marcelo Rapaport, y la Procuraduría de Crímenes de Lesa Humanidad, que pidió una ampliación de los 95 imputados que hay en las causas, algunos de ellos procesados, para casos de tortura, en los cuales los soldados fueron torturados por su condición de judíos, ¿no? Claro, casos de antisemitismo y algunos casos de abuso sexual, de cuadros contra soldados en Malvinas, ¿no? Entonces, la imagen del espanto es más grande, es más amplia, y por eso es que incansablemente vamos a seguir alentando las investigaciones. Hay, decía, más de 200 declaraciones en sede penal y 95 oficiales imputados y más de 120 hechos criminales que se investigan. Yo, además, le agregué a los ejes, y esto es muy importante en un día como hoy, a los ejes de memoria, verdad y justicia, le agregué el eje de soberanía, ¿no? Porque yo podía presentar la investigación en el Juzgado Federal de Corrientes, me quedaba hasta muy cerca de mi oficina, o podía ir a los tribunales de Comodoro Pi en Buenos Aires, donde todos los provincianos sabemos que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, en horario de oficina encima. Totalmente. Pero no, elegí ir a Río Grande porque Malvinas es parte de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida, Isla del Atlántico Sur, y para mí es un acto de soberanía que un juez argentino aplique la ley argentina por hechos que sucedieron en territorio argentino, cometidos contra Argentina, aunque lamentablemente cometidos por perpetradores argentinos. Una cosa increíble que me pasó hace 3 años es que la defensa de uno de los militares, un oficial del ejército, argumentó que no era competente el juzgado federal de Río Grande para intervenir porque Malvinas estaba ocupada por los ingleses, y entonces debía ser la justicia de Londres la que se encarga de resolver estos temas, ¿no? Tremendo. El general Medrano Caro utilizó ese argumento legal, que fue afortunadamente rechazado por el juzgado federal de Río Grande. Y también quiero decir que en esta búsqueda de justicia yo acompañé la denuncia que realizó el Centro de Combatientes de La Plata, por el cual se denunció la Comisión de Crímenes de Guerra por parte de suboficiales y oficiales ingleses que se encargaron de asesinar a soldados argentinos una vez que se rindieron. Así que para mí la necesidad de que haya justicia en Malvinas es muy grande, y señala además 2 objetivos paradojales, 2 cuestiones paradojales. La primera es que cuando aparecen las denuncias de soldados argentinos asesinados por ingleses, Scotland Yard,
la policía inglesa mandó una comisión investigadora, ¿no? para analizar esta cuestión. Es decir, los ingleses se preocuparon en analizar el asesinato de los soldados argentinos. La justicia argentina hace 15 años se está esperando analizar el asesinato de los soldados argentinos. Termino con esto, es que ante tanto retraso, ante tanto desprecio judicial por la salud mental de los combatientes, por la demanda de justicia de los combatientes, se denunció el caso por privación de justicia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y puede darse el caso de que ante la falta de respuesta del Poder Judicial en la Argentina, obtengamos, es decir, del propio país donde son considerados sus héroes, los héroes obtengan justicia a partir del funcionamiento del sistema interamericano que funciona en Washington, ¿no? Lo que me parece que habla bastante mal de nuestro trato con los héroes en la Argentina. Totalmente. Pensaba, mientras íbamos hablando, ¿no? Y vos decías, bueno, que al principio, digamos, al principio de tus investigaciones, que era medio increíble lo que ibas descubriendo, lo que se iba, y pensaba, está bien que estamos con el diario del lunes, obviamente, y 40 años después, pero bueno, lo que los soldados y fundamentalmente los organismos de derechos humanos desde el inicio marcaban, ¿no? Era el ejército asesino y genocida, que teníamos en el país, el que había ido a Malvinas, ¿no? ¿Por qué no pensar que iban a hacer lo mismo, sobre todo con sus soldados, ¿no? Con la gente de menor rango, obviamente, y que luego funcionó este silenciamiento y esta desmalvinización, como ellos lo llamaron, para ocultar sus crímenes, igual que lo hicieron con los crímenes de los desaparecidos, ¿no? Trazando ese lineamiento, era casi muy probable que haya pasado sí o sí. Claro. Ciertamente, las Fuerzas Armadas, a partir de la caída de Perón, se forman en la doctrina de seguridad nacional, que dejan de defender los intereses nacionales del enemigo externo y pasan a ser fuerzas de ocupación de su propio pueblo, ¿no? Esto explica el nivel de violencia contra miles de argentinos durante la dictadura militar a partir del 76, pero por ejemplo también a partir de ahí explica algo tan atroz, que hay tan pocos antecedentes en el mundo, como es el caso de que la Fuerza Aérea de un país bombardea a su propio pueblo, como fueron el bombardeo de la Ciudad de Buenos Aires el 16 de junio de 1955, ¿no? Claro. Es decir, ahí empieza esta idea, y siempre voy comparando los niveles de violencia cuando hablamos con alumnos así. Les cuento que el primer golpe, el 6 de septiembre del 30, que se trató de la movilización de todos los cadetes del Colegio Militar desde la zona del Palomar, en la provincia de Buenos Aires, hacia la Casa Rosada, ¿no? Cuando llega Uriburu con los cadetes, cae Irigoyen. En toda esa jornada hubo un solo herido, que fue un cadete que por error se le disparó el fusil y se lastimó el pie. Y entonces a partir de ahí empieza el crecimiento, tenemos los bombardeos. Durante en septiembre del 55, entre los 2 días que dura el golpe, hubo 153 muertos asesinados por la incipiente revolución libertadora, más propiamente revolución fusiladora, y cada asonada militar implicó fusilamientos en basurales, plan Conintes, planes de seguridad, hasta el masacre de Trelew, ¿no? Hasta terminar en el festival de sangre y horror que las Fuerzas Armadas hicieron con la última dictadura militar, ¿no? Entonces, no fue el ejército de Güemes, con su tormenta de gaucho, que comía con los soldados, comía la misma comida de los soldados, dormía a cielo abierto bajo las estrellas con sus tropas, con sus soldados, que él mismo montaba su caballo, se ataba la montura y salía a pelear a los españoles. No, fue un ejército en el cual primero comían los oficiales el fideo y la carne, después ya los suboficiales comían solo el fideo, y los soldados comían lo que quedaba en la olla. Es decir, una fuerza armada que se degradaron de las orgullosas fuerzas militares que nos dieron la libertad de la patria, no solo a nosotros, sino a toda América, para convertirse en fuerzas de ocupación de su propio pueblo, ¿no? Esto ha sido central para entender esta degradación de las Fuerzas Armadas durante todo el siglo XX, que implicó que se politizaran y se desprofesionalizaran, ¿no? Porque vemos que con cada golpe aparecían los partidos del Ejército, la Marina y la Armada, que peleaban por el 33% de los puestos en los directorios de las empresas públicas, de las embajadas, de los ministerios, de las gobernaciones, y se apartaban de su objetivo tradicional de defensa
de la patria, ¿no? Entonces eso es lo que fue a Malvinas, Claro, eso es lo que eso. estuvieron con esa formación. Además, esto lo dice el informe Rattenbach. Si hay algún militar que está escuchando, que actuó con profesionalismo y con respeto a la dignidad humana, que no se enoje, porque esto lo dice Rattenbach, esto lo dicen algunos de las decenas de informes que los militares tienen que hacer por normativa militar al finalizar cada episodio bélico. Claro. Y algunos de puño y letra dijeron, no estábamos preparados para esta guerra, nos entrenaron para la guerra antisubversiva, no para esta, lo he visto, está a disposición del público. Aquel que no le gusta escuchar, lo siento, pero es fruto de las investigaciones y el análisis de los documentos desclasificados que las propias Fuerzas Armadas produjeron a su regreso al continente. Pablo, yo te quería hacer la última pregunta cortita para ir cerrando. Sabemos que Malvinas significa un montón de cosas para todo el país, pero sobre todo para Corrientes tiene una cuestión especial, o por lo menos así lo vemos nosotras desde el sur de la provincia de Buenos Aires, que es muy significativa. ¿Qué es Malvinas para Corrientes? Siempre me gusta contar en tono, no tan en un tono no tan serio, pero sí más relajado y profundo, la frase de un militar correntino del file del siglo XIX que decía, los ingleses se abusan porque saben que los correntinos no podemos llegar a caballo, decía. Y este era un compromiso de defensa de la soberanía nacional que desde Corrientes sostenemos orgullosamente. 1.876 soldados correntinos estuvieron en Malvinas, muchas unidades militares de Paso de los Libres, Montecasero, Mercedes, Uruzucuatiá estuvieron allí, otras tantas unidades fueron movilizadas a territorio continental en la provincia de Santa Cruz, y sin duda es una pasión que surge de algo que hay que destacar porque nos plantea un escenario hacia futuro, que es que el entonces diputado Alfredo Palacios en su primer periodo pidió la traducción del libro de Paul Grusac, entonces francés, director de la Biblioteca Nacional, que se llamaba Los Derechos Argentinos en Malvinas. Y ese libro se distribuyó en todo el sistema educativo argentino y fue fundamental para que la escuela pública argentina sostuviera la causa Malvinas durante todo el siglo XX, ¿no? Y aún hoy lo sigue haciendo, atento a los contenidos de las leyes de educación. Entonces, digo esto porque es central que la escuela y la educación pública argentina tome un rol central en explicar que el imperialismo y la OTAN están en Gran Bretaña, que ahí depredan nuestro mar argentino, que tienen una base nuclear, que tienen misiles, armamento de última generación, que patrullan la zona de exclusión con submarinos nucleares, que el área de exclusión es el equivalente a Malvinas más 23 Malvinas más, que están construyendo un puerto para asaltar a la Antártida ni bien termine el Tratado Antártico su vigencia, y ahí se preparan para la explotación petrolera y de minerales. Bueno, hoy el imperialismo sigue saqueando a la Argentina, sigue saqueando al futuro de los argentinos, amenazando la casa común de los argentinos, como es el medio ambiente, la palabra del Papa, ¿no? La definición del Papa Francisco, nuestra casa común. Los submarinos nucleares amenazan la casa común, la pesca depredatoria amenaza el derecho a la alimentación. Entonces es fundamental que la escuela pública continúe con aquel rol que lo pensó Alfredo Palacios al comienzo del siglo XX, pero que hoy, con todo lo que sabemos, con todos los medios del cine, la tecnología, hasta los planes conectar y todo lo que hay, sabemos que se puede perfeccionar el proceso de aprendizaje, lo haga con intensidad, tanto en cuestiones de Malvinas como en cuestiones de derechos humanos. Y permitime terminar con esto, solamente con esto, que estoy muy contento que me hayan llamado ustedes porque quiero homenajear que estos temas yo lo hablé mucho cuando estuve en Bahía Blanca con un gran compañero, un gran luchador, Eduardo Hidalgo, lamentablemente desaparecido, y a quien de donde esté le mando un abrazo del alma, sabiendo su compromiso con la vida, con la dignidad y con la justicia. Bueno, sí, gracias Pablo. Nosotras también sabíamos de esa gran amistad y bueno, de hecho el contacto nuestro contigo es por medio de él, así que bueno. Cortito como para cerrar, Pablo, porque me parece, vos lo nombraste en el medio de lo que charlamos, pero el otro día hicieron un acto frente a la Corte. Hoy la causa Malvinas está absolutamente paralizada, ¿verdad? Está parada en la Corte, si la Corte, porque el último fallo es de la Cámara de Casación, que dice que son crímenes comunes, no se puede investigar más.
prescribieron. Está en la Corte, fuimos a la Corte, y si la Corte determina que son imprescriptibles, se podrá avanzar la investigación. No obstante, las querellas del Centro de Combatientes de La Plata, de la Secretaría de Derechos Humanos de Buenos Aires, de la Comisión de la Memoria de Buenos Aires y el Ministerio Público Fiscal siguen aportando pruebas, siguen aportando informes, siguen presentando imputaciones, como la que mencionaba en el día de hace 2 días, con los soldados torturados por su condición de judíos o vejados sexualmente. Bueno, Pablo, ahora sí, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Nada, no queríamos dejar pasar esta fecha importante sin charlar un ratito con vos, que sos realmente un referente en este tema y en tantos otros. Así que bueno, 1000 gracias y seguramente en algún otro momento te vamos a estar molestando de nuevo. Con mucho gusto. Bueno, gracias por el contacto. Al contrario, Pablo, gracias a vos. Bueno, era Pablo Basel, abogado en la causa Malvinas, y bueno, toda esa trayectoria que nos contó, que pasó por aquí por El Juego en que Andamos, el programa de Hijos y la Red en Radio Nacional.